¿Cuáles son los principios básicos de la neuropedagogía? La neuropedagogía trata de un campo científico interdisciplinario aplicado que tiene por objeto construir el proceso educativo teniendo en cuenta los datos sobre el desarrollo del cerebro, sobre los métodos eficaces de aprendizaje y enseñanza, sobre la organización del cerebro en los procesos de dominio del material educativo, teniendo en cuenta las peculiaridades del desarrollo del cerebro de los estudiantes y los educadores. El principal objetivo de la neuropedagogía es resolver las tareas pedagógicas de manera óptima y creativa en la práctica, empleando los conocimientos sobre las características individuales de la organización cerebral de las funciones mentales superiores. La neuropedagogía tiene en cuenta el conocimiento de cómo se desarrolla y funciona el cerebro de un niño, cómo difiere la forma de pensar de los niños y las niñas, así como de los niños zurdos y diestros, qué ocurre en el trabajo del cerebro de un niño en particular mientras asiste al jardín de niños y a la escuela, qué métodos de enseñanza de la escritura o las matemáticas se seleccionan mejor según las características individuales del niño. La psicología ha acumulado una gran cantidad de material sobre las peculiaridades del aprendizaje y los métodos de enseñanza de varias disciplinas. Por desgracia, este material no se tiene en cuenta ni en el sistema de educación pública ni en la preparación independiente del hogar por parte de los escolares en casa. Los principios de aprendizaje, por los cuales se construye la escuela moderna, se desarrollaron en el siglo XIII y han cambiado poco hasta ahora. El enfoque neuropedagógico es un nuevo enfoque que surgió en 2001 y que tiene en cuenta el material más rico acumulado en pedagogía, psicología, fisiología y ciencias cognitivas. Los principios básicos de la neuropedagogía. El cerebro como un procesador paralelo. El cerebro humano puede realizar varias funciones simultáneamente. El profesor debe ofrecer amplias oportunidades para que los estudiantes participen en una variedad de contenidos y formas de aprendizaje y actividades cognitivas, utilizando diferentes métodos y técnicas de aprendizaje. Al mismo tiempo, la baja carga, así como su sobrecarga en el cerebro, puede tener un impacto negativo en su desarrollo. El aprendizaje y la cognición como mecanismos naturales del desarrollo del cerebro. La naturaleza ha dotado a los humanos de curiosidad y deseo de aprender, y la pedagogía como ciencia debe crear un ambiente para satisfacer estas necesidades. El aprendizaje y la cognición son procesos fisiológicos que requieren mucha energía, por lo que es importante proporcionar un entorno higiénico y nutritivo para el aprendizaje. La confianza en la experiencia previa y la búsqueda de significado como cualidades innatas del cerebro. El cerebro humano siempre funciona en el modo de vincular la experiencia previa con una nueva situación. La comprensión y el sentido de esto último se produce cuando el cerebro encuentra apoyo en los conocimientos y percepciones existentes, que es importante actualizar constantemente en el proceso de aprendizaje. La zona de desarrollo próximo, concepto desarrollado por Vygotsky. El cerebro busca significado a través del establecimiento de patrones. El azar y el caos complican la actividad cerebral productiva. El aprendizaje es eficaz cuando el potencial del cerebro humano se desarrolla mediante la superación de las dificultades intelectuales en el contexto de la búsqueda de sentido mediante el establecimiento de patrones. La neuropedagogía ha demostrado el gran papel de las emociones en el aprendizaje y la enseñanza. Las emociones son un elemento necesario para la actividad cerebral productiva. El material de aprendizaje dominado en una atmósfera favorable es mejor recordado y tiene conexiones estables con el correspondiente estado emocional. El factor emocional estimula el pensamiento y la creatividad del alumno. La inteligencia emocional es tan importante como el IQ. El aprendizaje emocional es necesario tanto para los niños como para los adultos. El cerebro es capaz de analizar y sintetizar simultáneamente la información entrante, trabajando con el todo y la parte. Las investigaciones neuropsicológicas muestran que el cerebro tiene la capacidad única de ver un objeto como un todo y en partes simultáneamente, para diseccionarlo y volver a montarlo al mismo tiempo. El análisis y la síntesis son dos procesos de pensamiento en constante interacción en el aprendizaje, cuyo desarrollo conjunto requiere un refuerzo apropiado mediante técnicas y métodos de enseñanza adecuados. El material didáctico debe presentarse en un modo de interacción constante entre el conjunto y lo particular, análisis y síntesis, inducción y deducción, métodos de resolución de problemas y comprobación de teoremas, concretización y generalización, etc. El cerebro es capaz de absorber información simultáneamente en las condiciones de atención enfocada y percepción periférica. Si se organizan hábilmente, las características de la percepción periférica pueden utilizarse como un factor de aprendizaje constructivo. Los cineastas recurren a la música de fondo para realzar el contexto de la película. El mecanismo de la percepción periférica puede actuar como un elemento perturbador.
Los procesos de la conciencia y el subconsciente en el cerebro del aprendiz proceden simultáneamente. En el proceso de aprendizaje recibimos mucha más información de la que pensamos. El alumno está influenciado no solo y no tanto por lo que dice el profesor, sino por todo el complejo de factores internos, experiencia previa, estado emocional, nivel de motivación, características individuales del alumno, etc. Y externos, ambiente general en el aula, sonido, luz, etc. Del entorno de aprendizaje. El cerebro opera al menos dos sistemas de memoria, un sistema de memoria visual espacial y un sistema de rotación. El primero es más natural para el funcionamiento del cerebro del aprendiz. El segundo es más artificial y requiere más trabajo. El conocimiento que ha llegado a los almacenes de la memoria a través del sistema de rotaciones es inestable e improductivo. Por lo general, se organizan en células de memoria de forma aleatoria y caótica. Por lo tanto, cuanto más se almacena este tipo de información en la memoria, más difícil le resulta al cerebro recuperarla. Por el contrario, el sistema de memoria visual espacial está sistematizado de tal manera que toda la información, como en una biblioteca, se almacena estrictamente según el catálogo y el contexto. En este caso es conveniente no solo almacenarlo, sino también encontrarlo y reproducirlo rápidamente.